Hola chicos, bienvenidos a otro capítulo de IGTV. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que ustedes votaron, muy interesante como lo que hemos venido desarrollando, y es acerca de la glucemia. La glucemia es un punto muy álgido y a veces polémico a nivel de discusión y de desarrollo en torno a la medicina funcional, porque tiene distintas traducciones y tiene distinto análisis de acuerdo a las circunstancias individuales del paciente. Por lo tanto, para hablar de glucemia no hay blanco y negro, hay escala de grises en donde puedes casuísticamente ubicarte si tú me estás escuchando en este momento y te sientes identificado. Así que, como siempre les digo, hay que ver el panorama completo para luego sacar conclusiones. Vamos a partir de que la glucemia es el registro de los niveles de glucosa que están en el plasma o en la sangre, ¿ok? Entendiendo que la glucosa es un metabolito que resulta de la digestión, en mayor grado del metabolismo de los carbohidratos, en menor grado del metabolismo proteico y casi imperceptible del metabolismo de los lípidos o las grasas. Entonces, teniendo esto como premisa, es un parámetro que se mide usualmente para saber cómo está nuestro performance metabólico. Sin embargo, para poder analizarlos y ser certeros, sacando conclusión y generando un approach o direccionando un tratamiento, pues tenemos que ver muchas cosas en torno a ese número que se registra, ¿ok? Normalmente las personas suelen medirlo en ayunas, pero que salga o no en niveles funcionales, que salga o no elevado, va a depender, pues por supuesto, de las circunstancias que rodean la vida de la persona que se realiza el test. Entonces, normalmente los parámetros de laboratorio registran como niveles de glucemia normal entre 70, 100, 110 miligramos por decilitro, ¿ok? Pero yo siempre se los he dicho, los parámetros de laboratorio se forman o se establecen en torno a una campana de Gauss. En esa campana de Gauss entra el 70 o el 75% de la población, pero no es algo indicador de que tú realmente estás en niveles funcionales. Voy a ponerles un ejemplo. Para adultos o individuos en general, se registran como normales entre 75 y hasta 95 miligramos por decilitro. Pero por ejemplo, si yo tengo enfrente una persona deportista con gran masa muscular, que practica una alimentación baja en carbohidratos o cetogénica o practica ayuno intermitente, puede registrar una glucosa, por ejemplo, entre 60 y 75 miligramos por decilitro en ayunas fácilmente, ¿ok? Así como también puedo tener personas que ya están diagnosticados con diabetes, que pueden presentar entre 100, 110, inclusive 120 miligramos por decilitro, siendo 100, 110 la normalidad en ese paciente, por ejemplo. Entonces esto es algo que es muy relativo y hay muchas circunstancias de vida que pueden alterar este parámetro. Por ejemplo, si la persona previo al estudio, que normalmente se les pide un reposo gastrointestinal o un ayuno entre 10 y 12 horas, por ejemplo, no lo cumplió, o el día anterior tuvo una última ingesta de comida altísima en carbohidrato, por ejemplo, esto puede salir modificado. Si la persona no durmió bien, no tiene buen descanso, puede haber hecho un pico de cortisol más elevado de la cuenta, puede tener una desregularización de la glucosa muy tempranas horas de la mañana. Si la persona está tomando corticoides, puede presentar una desregularización de la glucosa. Una persona que está siendo sometida a quimioterapia puede tener alteraciones de los niveles de glucosa en ayunas, sobre todo. Una persona que tiene muchos años sometida a hormonas sintéticas, en el caso de las mujeres, por ejemplo, cierto tipo de medicamentos como los antidepresivos, los ansiolíticos, vuelvo y repito, los corticoides utilizados durante bastante tiempo pueden alterar los niveles de glucosa. Por ejemplo, una persona que se realizó esta toma, pero de repente no tenía 12 horas de ayuno, sino 16, 18, 20, puede registrar una glucosa levemente elevada en la mañana, pero esto es por efecto homeostático del cuerpo. Vuelvo y les repito, el cuerpo siempre va a tender hacia la homeostasis, para que no haya ni un superávit ni un déficit. Sabemos que el órgano o la glándula que regula esto es el páncreas, se lo expliqué en el IGTV anterior. Entonces,
Cuando nosotros absorbemos, comemos alimentos, hay un pico de glucosa generado por el metabolismo de ese alimento, entonces las células betas del páncreas liberan insulina, que es la hormona que va a regular y que va a sacar la glucosa del torrente sanguíneo, porque una alta exposición a la glucosa en el torrente sanguíneo, más de 1 hora, 2 horas, es tóxico y puede generar problemas sobre todo a nivel del sistema nervioso, Pero si nosotros no consumimos alimento, es decir, estamos en fasting, en ayuno, el cuerpo va a buscar la homeostasis, o sea, que haya una regularidad de la glucosa en el torrente sanguíneo, a partir o a expensas del glucógeno almacenado en el hígado. Y esto es gracias a la secreción por parte de las células delta del páncreas y la producción de glucagón, que es la hormona contrarregulatoria de la insulina y es la que hace que se le mande la orden al hígado para que libere el glucógeno y estabilice nuestros niveles de glucosa. Por ejemplo, cuando estamos durmiendo, que se libera, por ejemplo, hormona de crecimiento, ¿sí? También, por ejemplo, en torno a las 3, 4, 5 de la mañana, que empieza entonces a elevarse los niveles de cortisol para que nos despertemos. Entonces, esos son mecanismos homeostáticos endógenos que tiene nuestro cuerpo para mantener siempre regulados los niveles de glucosa en nuestro torrente sanguíneo. Entonces, va a depender mucho de todo lo que gire en torno a la vida del paciente. Entonces, vuelvo y repito, por ejemplo, si la persona tiene un ayuno más alargado y está en cetosis, por ejemplo, entrena en ayunas, puede ser que estos niveles de glucosa en ayunas fácilmente estén sobre 100. Y esto se llama el fenómeno del amanecer o down effect, que es el fenómeno del alba, que es donde por efecto de ciertas hormonas contrarregulatorias, como por ejemplo, vuelvo y repito, glucagón, cortisol, adrenalina y noradrenalina, puede elevarse los niveles de glucosa en ayunas, precisamente para que el cuerpo se despierte y pueda enfrentar el día a día utilizando otros sustratos energéticos o alternativos, Entonces, estas son cosas que suceden de manera homeostática en el cuerpo y que pueden ser unas más, unas menos, y se va a individualizar de acuerdo a las circunstancias de cada individuo, Entonces, todo esto tenemos que verlo. Ahora, ¿con los niveles de glucosa en ayunas solamente podemos sacar conclusiones? No. Realmente si nosotros queremos determinar si hay algún problema en el metabolismo de la glucosa, si hay hiperinsulinemia, si hay resistencia a la insulina o si ya hay una diabetes implantada, pues hay otros parámetros con los cuales podemos sacar mejores conclusiones. Por ejemplo, la hemoglobina glicosilada, que nos da el registro de la glucosa de los últimos 120 días o 3 meses. ¿Por qué? Porque la hemoglobina glicosilada es el nivel de glicación de la hemoglobina, y se mide en sangre a través del eritrocito, porque la vida útil del eritrocito es aproximadamente 110, 120 días. Entonces, ahí tenemos un registro como más fidedigno para poder sacar conclusiones, entendiendo que niveles funcionales de hemoglobina glicosilada oscilan entre 4.5 hasta 5. Son niveles funcionales. Parámetros de laboratorio normal te ponen entre 4.5 y hasta 5.5. De 5.5 a 6 estamos hablando de un entorno de hiperinsulinemia. De 6 a 6.5 ya estamos hablando de una prediabetes, y de 6.5 en adelante de una diabetes ya implantada. Aparte de esto, obviamente, insulina en ayunas, insulina postpandrial, igual glucosa en ayunas, glucosa postpandrial, es decir, 2 horas después de comer, entendiendo que la glucosa 2 horas después de comer no puede pasar de 120. Si está por encima de 120 miligramos por decilitro, hay una intolerancia o una dificultad de metabolizar la glucosa, y si está por encima de 150, 180 ya estamos en un entorno de prediabetes, y si está en 200 ya es una diabetes. Y esto es muy peligroso, vuelvo y repito, porque la glucosa mucho tiempo en el torrente sanguíneo genera daño sobre todo en el sistema nervioso y luego a nivel renal. Entonces, estas son cosas que el cuerpo evita hacer y por eso tiene varios mecanismos homeostáticos internos que activa para poder ir regulando esto hasta que nosotros, por nuestros malos hábitos y estilo de vida, lo vamos alargando en el tiempo y obviamente ahí fallan esos mecanismos y comienzan entonces las patologías. Ahora bien,
Aparte de esos parámetros, también tenemos que ver cómo se está comportando el perfil lipídico, cuánto están los triglicéridos, el HDL, el LDL, la presión arterial, cortisol, prolactina, ¿sí? Todo esto nos puede arrojar datos a ver si la persona ya tiene implantado un síndrome metabólico o de repente esta persona está sometida a mucho estrés, está sobreentrenando, tiene un déficit alargado en el tiempo de macro y micronutrientes que está poniendo el cuerpo en emergencia, hace picos de cortisol, se está elevando la prolactina. Esto puede también desregularizar la glucosa, ¿ok? O si la persona está presentando hipoglicemia. La hipoglicemia es el mismo ambiente que una hiperglicemia. La hipoglicemia es que hay un constante bombardeo, hay una hiperinsulinemia constante que te baja abruptamente los niveles de glucosa, ¿okay? Te da más hambre, te da cierta sintomatología y te lleva nuevamente a comer y es un círculo vicioso, ¿ok? Entonces, aparte de ver todo el escenario de los parámetros sanguíneos, también hay que ver la sintomatología, escuchar la sintomatología que tiene el paciente. Por ejemplo, típico en hipoglicemia es sudoración, taquicardia, dolor de cabeza, como entumecimiento de manos y pies, como debilidad y hambre. En hiperglicemia hay exceso de orina, mucha sed, exceso de hambre o ganas de comer constantemente, hay picores en el cuerpo, adormecimiento de los miembros, sobre todo los inferiores. Entonces esto nos da también como que luces de lo que puede el cuadro metabólico que pueda estar presentando el paciente. Ahora bien, ¿qué podemos hacer al respecto? Como siempre, la parte alimentaria es el approach inmediato que se puede hacer, modulando las cargas glicémicas, distanciando las horas entre comidas, haciendo reposos estratégicos gastrointestinales, ayunos, ¿ok? Entrenamiento, bien sea aeróbico o anaeróbico, mejor si es de corte anaeróbico, como entrenamiento de musculación o entrenamiento interválico de alta intensidad, pausas activas, mejor hidratación, modulación del estrés, mejor descanso, ¿ok? Evitar el exceso de bebidas excitantes como la cafeína, por ejemplo, que eso también puede a la larga traer inconsistencias en el cortisol y generar irregularidades en la glucosa, ¿ok? Evitar el uso exacerbado de corticoides, drogas, como por ejemplo las que se utilizan a nivel psiquiátrico. Son cosas que nosotros tenemos en nuestras manos para poder mejorar nuestro perfil metabólico. ¿Okay? Obviamente aumentar el consumo proteico, el consumo de grasas saludables, preferir el consumo de carbohidratos fibrosos o complejos para ralentizar la absorción de la glucosa, por ejemplo, son buenas estrategias. Y tenemos que entender que en nuestro cuerpo existen muchos receptores periféricos para la insulina. Algunos son dependientes de la glucosa, como por ejemplo los que están en el hígado y los que están en el tejido muscular, por ejemplo. Pero hay otros receptores de la insulina que no son dependientes de glucosa, como los que están en el cerebro, como los que están en el intestino, como los que están en el corazón. Por eso es que nosotros sin presencia de la glucosa podemos seguir viviendo, porque tenemos otros mecanismos contrarregulatorios que nos mantienen con vida. Entonces, si sabemos que en la masa muscular, por ejemplo, están esos receptores periféricos de la insulina dependientes de la glucosa, los GLUT4, mientras más masa muscular vamos a tener mejor sensibilidad a la glucosa, vamos a tener mejor sensibilidad a la insulina y vamos a tener un mejor perfil metabólico. Son cosas que tenemos a la mano y que yo se las he repetido muchas veces a través de ciertos videos. También, por supuesto, hay suplementos naturales que nos pueden ayudar, como por ejemplo la inulina, la goma guar, la goma santana, el té verde, el té de moringa, la berberina, el cromo, el magnesio, el ácido alfa-lipoico, la canela, el melón amargo, por ejemplo, el cardio suavecito en ayunas, esperar 2 horas después de que te levantas para comer, moverte un poquito, pueden ayudarte a empezar a regular la glucosa, pero siempre tenemos que llevar un registro constante en una misma persona, un diario de glucosa, y no solamente en ayunas.
ayunas 2 horas después de comer, antes de dormir, por bastante tiempo. Existen monitores de glucosa continuo que son más fidedignos, por ejemplo, los glucómetros en casa y pincharse varias veces y llevar un registro, los parámetros de analítica sanguínea que ya les dije, y llevar un registro de 3 a 6 meses en una misma persona para poder sacar conclusiones, para poder diseñar estrategias específicas que le vayan a funcionar a ese paciente y que sean, por supuesto, orientados hacia el objetivo de esa persona en particular, porque lo que es normal en ti no es normal en mí, porque somos individuos distintos, nuestras circunstancias de vida son distintas y eso hay que tomarlo en consideración a la hora de realizar un tratamiento efectivo, ¿ok? Entonces, bueno, chicos, yo espero que esta información haya sido de mucha utilidad para ustedes, que como siempre les dé luces, les dé herramientas para forjar su criterio, sacar conclusiones y actuar al respecto. Nos seguimos viendo por esta vía.